Bien, mis amados hermanos, durante estos 6 domingos vamos a estar compartiendo esto de el tema, ¿no? De la armadura de Dios. Muchos, hermanos amados, eh, no sabemos utilizar, ¿no? La armadura que Dios nos ha dado. Nosotros pensamos que esta es una armadura que donde vamos a agarrarlo y con eso luchar. No, esta es una armadura espiritual. Por lo tanto, está en el concepto de lo que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? El verdadero evangelio, hermanos amados, tiene que ser practicado en la tierra y esto implica necesariamente una lucha de carácter espiritual, ¿no es cierto? Por esta razón, la Biblia nos enseña, pues hermanos, que la fe tiene que ser expuesta en un lenguaje militar, porque nosotros somos soldados de Cristo, ¿no es cierto? Militamos en el cuerpo de Cristo. Entonces nuestras armas, la fortaleza, ¿no? La armadura, ahí la palabra combate, enemigo, batalla, ¿no? Pelea, espada, escudo y victoria. Eso es, ¿no? Lo que nosotros utilizamos para resistir al enemigo. La Biblia profetiza, hermanos amados, estoy en la introducción, claramente que todo el que quiera vivir piadosamente, ¿no es cierto? En Cristo Jesús debe padecer persecución, pruebas. Vamos a 2 de Timoteo 3:12. Estamos en la introducción, todavía no estoy desarrollando el tema. Segunda de Timoteo 3:12. Sí. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está. ¿Se dan cuenta? La Biblia profetiza ya eso. No es que viene de casualidad o de vez en cuando viene. No, ya está profetizado eso. Está establecido por el Señor. Y lo mismo, ¿no? En 1 de Pedro 5:8, ¿no? Nos exhorta a velar en oración para que nuestro adversario, dice el enemigo, anda como león rugiente, dice este versículo, ¿no? Para que nuestro adversario, el diablo, no nos encuentre desprevenido usando la estrategia del león. ¿Okay? Tenemos que estar atentos. Hay que tener en cuenta, hermano, que la batalla espiritual consiste principalmente en una lid de conceptos, ¿no? Pensamientos e ideas que se levantan y se oponen al conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Pablo, el apóstol de esta dirección espiritual, hermanos, instruye a los soldados cristianos, por eso habla mucho, hace su comparación en sus epístolas, dice, lo que dice en 2 Corintios 10:4-5, ¿no? Dice, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se dan cuenta? En ese sentido, es la lucha espiritual, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que decir, hermanos, que la llamada guerra espiritual, ¿no? Actualmente moderna, enfatiza una cosa más en lo que es la confrontación con los demonios, ¿no? Que en vivir una vida cristiana en pureza y en santidad, ¿no? Actualmente algunas iglesias, ¿no? Hablan de esto de la guerra espiritual que tiene que ver mucho con los demonios, no tanto es con el demonio. Nuestra lucha es contra nuestro enemigo, pero nuestra lucha es con con nuestros propios defectos que tenemos nosotros. ¿Me entienden? Si usted tiene todavía áreas de su vida que están afectadas, obviamente que el enemigo sabe eso y lo va a explotar eso, ¿me entiende? Él ve la debilidad de la persona como hemos sido antes. Entonces, él es muy astuto para eso, ¿no es cierto? Jesús habló, claro, de hermanos, de este tema en extremo. Miren ustedes en Mateo 7:21-23.
Amén. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué está diciendo esto? No se trata, pues, hermano, solo de reprender a los demonios o hacer declaración de liberación de los endemoniados. Y dejamos y descuidamos la parte de tu relación íntima con Dios. Si tú tienes una relación íntima con Dios, tu armadura va a estar ahí vigente y el enemigo no va a poder atacarte porque estás ahí íntegro. Pero si tú no estás íntegro, no tienes comunión con el Señor, estás desconectado, de vez en cuando entras y sales, entonces el enemigo sabe que estás ahí flaqueando y te va a atacar ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es tiempo de levantarse en el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, porque estamos en una guerra espiritual, pero ahí tenemos que entrar lo que dice a tomar la palabra del Señor, ¿no? Como nuestra defensa en todo tiempo, ¿no? Recuerda bien, hermano, que Dios permite las batallas para que aprendamos a vencer al maligno, ¿ok? Entonces Juan dice, os escribo vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Es decir, ha crecido el joven. Ya no es un niño en la fe, ¿no? Y ha aprendido a vencerlo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, hermanos. Muchos todavía son jóvenes, son nuevos en la fe y obviamente que el enemigo va a atacarlo, lo va a asustar y le va a meter temor, ¿no es cierto? Pero hay que vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿ok? Entonces, tenemos que ver esto ahora, ya dado la introducción, hermanos amados. Vamos a ver el primer punto. La primera armadura. La primera armadura del creyente, hermanos, es el cinturón. Efesios 6:14. Vamos a la palabra. Dice, estad pues firmes, ahí está, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, el cinturón. O sea, ceñidos los lomos con la verdad. Hermanos amados, en el oriente, en el Oriente Medio, las vestiduras son largas. Estos tenían que ser ajustadas, ¿no? Por un cinturón. Y esto es necesario para el viaje o para el trabajo, pues hermanos. En el caso de los soldados, era parte de su armadura, que lo equipaba para la batalla, ¿no? Esto tiene que ver, el cristiano, hermanos amados, está llamado a ceñirse, o sea, a ajustarse, como así nos ajustamos con la correa, espiritualmente nos tenemos que ceñir ¿de qué? Con la verdad de Dios, para responder el servicio del Señor y sus consecuencias. ¿Ok? Primera de Pedro 1:13. Amén. Primera de Pedro 1:13. Dice la palabra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la carga, en la gracia en que os traeré cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces el cristiano está llamado a ceñirse espiritualmente con la verdad de Dios. Así como el cinto sirve para ajustar, así también la verdad de Dios, hermanos, sirve para ajustarnos a la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Hay un símil ahí, ¿no? La correa que nosotros nos ponemos para ajustarnos el pantalón en los hombres, o también las mujeres utilizan también correas para ajustarse. De la misma manera también
cristiano que es soldado de Cristo, tiene que aprender a ajustarse a la voluntad de Dios. ¿Entienden? Por eso habla de lo que es la verdad de Dios. La verdad, como cinto espiritual, hermanos, no dejará pensamientos y sentimientos sueltos, ¿no es cierto? Aún la voluntad nuestra, hermanos, estará ajustada a la verdad de Dios. Nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la verdad de Dios. Filipenses 4:8. La palabra dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es interesante lo que dice el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Interesante, ¿no? Hermanos, tienes que invertir tiempo, dinero en conocer la verdad de Dios. Por favor, alguien que lo lea, Proverbios 23:23. Amén. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Compra la verdad, conoce la verdad. Algunos, hermanos, ni siquiera invierten en una Biblia, invierten en cosas vanas. ¿Me entienden? Vamos a ver el primer punto de este tema del cinturón. Primer punto tiene que ver con la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Y la verdad es su palabra. Y también su doctrina, la doctrina verdadera. Vamos a Juan 14:6 y Juan 17:17, por favor. Juan, ¿qué número pasó? ¿Cómo? Juan. ¿Ah? Juan, primero Juan, Juan 14:6. Ah, Amén, pastor. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. Él es la verdad. Y él es la palabra también. Y él vino a enseñar doctrina verdadera, no la falsa. Juan 17:17. Amén, pastor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí está. Palabra. Hermanos, el creyente, el cristiano verdadero debe vivir en el marco de la verdad de Dios, ¿no? Tú tienes que basarte en la palabra del Señor. Esta verdad aplicada te hace verdaderamente libre. Juan 8:32. Amén, pastor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se dan cuenta? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Entonces, ¿libre de qué? Libre de temores, libre de engaños, ¿no? Libre de las adicciones del pecado, etc. De todo. Ahora, hay una cosa muy interesante en esto, hermanos, en cuanto al cinto, a esta armadura. El cinto de la verdad, hermanos, produce acciones. No es simplemente una teoría, produce acciones. Miren, andar en mentira es andar en pecado, ¿sí o no? El que miente cada rato está andando en pecado. Levítico 19:11.
Por favor, Tatianita, búscame Proverbios 12, 22. Hermana Angélica, Mateo 5, 37. Alguien lectura Levítico 19, 11, por favor. Amén, pastor. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Ahí está. Claro. Proverbios 12, 22. Amén, pastor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos dice que son, ¿qué cosa? Abominación al Señor. Y ya ustedes saben la palabra abominación. La palabra abominación significa náuseas. A Dios le produce náuseas cuando una persona es mentirosa. Mateo 5, 37. Pero sea vuestro hablar. Sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Un cristiano tiene que ser una persona honesta, sincera. Su sí debe ser sí, su no, no. ¿Ok? Hermano, la mentira tiene sus hijas. ¿Cuáles son las hijas de la mentira? La calumnia, el chisme, la estafa, la hipocresía, etc. Esas son las hijas de la mentira. También la verdad de Dios, hermano, es para declararlo, pero sobre todo para vivirlo. Cuando, escuche bien este pasaje, la verdad de Dios es para declararlo, ¿no es cierto? Pero no es para que tú declares como tú, el autor de la declaración, sino que Dios es el que declara. Dice, la verdad de Dios es para declararlo. Tú tienes que declarar la verdad de Dios, no tu verdad. Como mucha gente está acostumbrada, yo declaro, yo decreto. Mucho cuidado con esos términos que utilizamos, ¿no? Pero sobre todo para vivirlo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces no solamente tienes que ser oidor o declarador, tienes que hacer. Es acción, hermanos. Satanás es padre de la mentira. Él no ha permanecido en la verdad nunca. Ahora nos preguntamos, ¿y usted? Hermanos amados, Satanás te roba la palabra a través de la duda. Lucas 8:12. Es muy astuto, no es cualquier cosa, hermano. Por eso tiene que tener mucho cuidado con utilizar bien el cinto de la verdad. Amén. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Ahí está. Viene el otro punto, lo quita y listo. Te robó. Él tratará de mentirnos y apartarnos de la verdad, ¿no? Lanza a la mente una sarta de mentiras para que la creas, ¿no? Como mucha gente intelectual, ¿no? Dice, estás creyendo en esas cosas, te han engañado, dice. Hay que vivir la filosofía, el mundo es otra cosa. La Biblia es un libro ya pasado de moda, es anacrónico. Hermanos, la palabra de Dios es una palabra viva. Se actualiza en cualquier tiempo, porque es viva. Porque la palabra es Cristo, y Cristo está vivo, pues hermanos. Está reinando desde los cielos, y Él tiene control de todo. También este enemigo te va a hacer pensar de que estamos solos, ¿ok?
que Dios no nos ama. Es mentira que somos nuevas criaturas. Eso te va a hacer creer el enemigo. Es importante, hermanos, es conocer la doctrina de Dios para no ser engañados por el diablo. Hay mucha gente que anda enseñando doctrinas falsas. Por eso es que la gente entra en duda. Y más aún esos hermanitos o hermanas que paran andando de iglesia en iglesia. Escuchan diferentes doctrinas y no saben cuál es la verdad. Entonces entran en duda. Y al enemigo le gusta eso, ¿no? Que tú entres en duda. Porque ahí te vapulea rápido. La doctrina de la salvación es fundamental y básico, hermano. Segunda de Timoteo 1:12. Uno, dos. A Timoteo. Segundo de Timoteo 1, Segunda de Timoteo. 12. Sí, segunda de Timoteo 1:12. 12. Por lo cual asimismo padezco eso, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Escuche bien eso. Dice, porque yo sé a quién he creído. No dice en quién he creído. ¿Me entiende? Ahí eso es muy importante entenderlo, hermano. Porque una cosa es que en, otra cosa es a quién. Hay gente que cree en Dios. ¿Me escucha? Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. ¿Me entiende? Es importante eso. Esa es la doctrina de la salvación. Muy importante. Vamos al punto 2 de este tema del 5. La verdad de Dios siempre ha sido atacada por el diablo. La verdad de Dios siempre ha sido atacada por el diablo. Isaías 59:15. Amén, pastor. Isaías 59:15. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Ajá. Y la verdad fue detenida, dice, ¿no? Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. O sea, eso hace el mundo actualmente. El mundo, hermanos, aborrece la palabra de Dios. Y al que es perseverante, ¿no? Y constante, si fuera posible, lo meten a preso. Pero como, gracias a Dios, en el Perú hay libertad de confesión de fe, pues no pueden hacerlo, porque si no lo harían hace rato. En los países comunistas, olvídese, hermano, que vas a predicar palabra. Entonces, es importante, ¿no? Saber de que la verdad de Dios siempre ha sido atacada por el diablo. El mundo está de cabeza, ¿por qué? Porque detiene la verdad o lo trastorna, ¿no? El mundo es un desorden, hermano, en ausencia de la verdad. Y ese es el ambiente del mundo actualmente, del diablo. Donde hay desorden, el diablo reina, pues. Esa es la gran verdad. El que se apartó del mal fue puesto preso. Miren ustedes en 1 Pedro 4:4. La palabra dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ahí está. Y el 16, de 3:16 del mismo 1 Pedro, dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, la gente que ataca o que nos atacan a nosotros, el Señor se encarga de ellos.
¿Entiende? Déjalo que el Señor se encargue. Usted dice, Señor, encárguese de ustedes, si usted es mi abogado, encárguese de ellos. Yo no tengo por qué estar enfrentándome por cosas que no tienen ninguna trascendencia. Entonces, la verdad de Dios siempre ha sido atacada. Vivimos en un mundo donde la verdad, hermanos, se ha reducido, se ha relativizado. Nadie que entre a la televisión para hablar cualquier tontería, ¿no? A eso lo aceptan, ¿no? Todo lo vulgar, lo que es opuesto a las cosas espirituales, ahí sí, la gente está en su salsa. Pero alguien que hable del nombre de Dios y quiere hablar, ¡pum!, cortan. Tienen terror, porque están en las tinieblas. Hermanos, el mundo dice, nadie tiene la verdad absoluta. ¿No ha escuchado usted una persona que ha dicho eso? ¿Quién tiene la verdad absoluta? Dice. Nadie. Cada uno tiene su forma de pensar y hay que respetarlo, ¿no? Cada quien tiene su propia verdad de las cosas, dice la gente. Mucha gente también dice, yo tengo mi verdad. ¿La ha escuchado usted? Proverbios 16:2. Amén, pastor. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Qué lindo. Para el hombre, él está viviendo correctamente, para él, ¿no? Pero el Señor es el que pesa, pues, hermano, las cosas, las acciones del ser humano. Entonces, el mundo dice, siempre, ¿no? ¿De qué verdad me hablas tú? ¿De la Biblia? Estás creyendo en esas cosas, olvídate, le dicen. La verdad es que cada uno de nosotros creamos nuestra propia verdad, porque cada uno vive su mundo, la subjetividad, ¿no? Y ahí nadie se mete. Hermano, la verdad ha sido totalmente reducida y por ende, si la verdad ha sido reducida, eso implica ¿qué cosa? Que la moral también está por los suelos. Es obvio, ¿no? Da lo mismo a un varón casarse con un hombre o con una mujer. ¿Cuál es la diferencia para ellos? Por eso aparece el orgullo gay, tanta tontería. El enemigo ha formado ese concepto en el ser humano, ¿no? Jesús dice, yo soy la verdad. Es objetivo, yo soy la verdad, no es subjetivo eso. Entonces, hay que tener muy en cuenta, hermano, lo que es la palabra de Dios, es la única verdad. El mundo tiene todo, es mentira. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué es importante la verdad en el mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Primero, es importante la verdad de Dios en el mundo para desechar el engaño del diablo. ¿Sí? ¿De dónde empezó eso? Empezó en el huerto, pues, hermano. ¿Cierto? El engaño del diablo consiste en tres cosas. Número uno, en poner en duda la sabiduría de Dios. ¿Cierto? Pone en duda la sabiduría. Cuando dice, con que Dios ha dicho, ¿se acuerdan, no? Cuando habló Satanás con Eva. Número dos, en procurar que el hombre haga todo lo contrario a la ley de Dios. Y acá lo vemos en este momento, en forma práctica lo vemos. Todo lo que hace el mundo. No necesitamos buscar nada. Ahí está, la gente como vive. Contrario a la palabra de Dios. 3. En negar las consecuencias del pecado. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? No morirás. ¿Se dan cuenta? La gente dice, si yo no mato, si yo no he cometido adulterio, yo no he robado, ¿de qué me voy a arrepentir yo? ¿De qué? Viven en este mundo, hermanos, engañados.
Es importante entonces, hermanos, la verdad de Dios en el mundo, porque la verdad o la mentira será la base de la conducta del hombre. Si tú vives en la verdad, vas a andar correctamente. Pero si andas en la mentira, estás torcido totalmente y estás ciego y estás en las tinieblas. Hermanos amados, el comportamiento del hombre responde al patrón de pensamientos que lo gobierna. ¿Cómo piensa el hombre? Eso es el hombre. ¿Entiendes? Si el hombre es estos que delincuentes, ¿no? Estos narcotraficantes o terroristas, tienen ese pensamiento de maldad. Y esos son ellos. Lo ejecutan. Proverbios 23:7, por favor, alguien que lo lea. Amén. 23:7 dice. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él come y sabe. Te dirá, más su corazón no está contigo. Entonces, el patrón de pensamiento que tiene el hombre es el que lo gobierna. Por esta razón, hermanos, el diablo ataca la verdad de Dios para que el hombre viva en conducta de pecado, ¿no? De esa manera, carece del cinto de la verdad que estamos hablando, el tema, el cinto. La verdad otorga al hombre el criterio divino para discernir lo bueno y lo malo de las cosas. La verdad te hace ver, hermano, qué cosa es bueno y qué es malo. Se necesita la verdad de nuestro Creador para distinguir correctamente lo bueno y lo malo de las cosas. Isaías 5:20. Cuando usted conoce la verdad, usted se va a dar cuenta, va a discernir qué es bueno y qué es lo malo. Pero si no conoce la verdad, usted vive solamente en la mentira. Todo el chisme, ¿no? La calumnia, en eso vive. ¿Qué dice Isaías 5:20? Hay Amén. de los que... alguien no cerró el Sigue, Violetita. candado. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso no está haciendo el mundo actualmente. Ah, O sea, lo que reina en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que destaca? Está lleno de gente homosexual, gente de mal vivir, gente que vive en las tinieblas. Eso conducen, a eso le dicen bueno. Pero a alguien que habla la verdad, olvídense, es malo. A lo largo de la historia, hermanos, ha existido mucho debate, ¿no? Y pugna en lo que es bueno o malo en los términos éticos. Ustedes saben que la gente del mundo habla de ética, pero una cosa es la ética del mundo y otra es la ética cristiana. Es muy diferente. Si nosotros vemos las enseñanzas de algunos filósofos, ¿no?, eminentes que han vivido a lo largo de los siglos, hermano, encontramos a los sofistas, que eran un destacado grupo de maestros griegos, ¿no?, del siglo V antes de Cristo, que enseñaban que las normas sobre lo bueno y lo malo se determinan en virtud de la opinión popular. Qué graciosos estos filósofos. Según ellos, dice que de la opinión de la gente popular se determinaba qué era lo bueno y qué era lo malo. Ahí no pinta nada Dios, pues, ¿no? Porque hablan como filósofos. Muchos hombres también son agentes de mentira, hermanos. ¿No es cierto? Destruyen con sus palabras la autoestima de su esposa, de sus hijos. Por poner un ejemplo nada más, ¿no? El hombre común o pecador es mentiroso. Romanos 3:4, por favor.
Amén. Pastor, dice, por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las escrituras acerca de él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Ahí está. Hermanos, siempre como alguien dice popularmente, ¿no? La verdad tiene patas cortas. La mentira tiene patas cortas, pero la verdad es la que siempre al final va a clarificar las cosas, ¿no? Hermanos, lo que debería determinar nuestro concepto de lo bueno y lo malo es la palabra de Dios. Dios es el que tiene que decirnos qué es lo bueno, qué es lo malo. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Por favor, hermana Mávila, Salmo 119, 160. Hermana Angélica, Mateo 24, 35. Tatianita, ¿puedes leer? Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Doctor, ¿puede repetirme? Mateo 24. 35. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, por favor. Amén, pastor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. O sea que el que determina lo bueno o lo malo es la palabra de Dios, o sea, Dios mismo. Salmo 119, 160. Amén. Dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahí está. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La mentira un día desaparecerá por la eternidad. Amén. La mentira no va a durar. Ahora, porque estamos en tiempo, ¿no? De este sistema, la mentira está que reina, pero un día va a desaparecer y nunca más habrá mentira, ni en el cielo ni en la tierra, porque Dios lo va a hacer todo, ¿verdad? No podemos confiar en nuestra propia opinión, hermanos. Nunca diga usted, yo tengo mi verdad. Nunca diga eso. Proverbios 3, 5 al 8. Se dice Proverbios 3, 5 al 8. Amén. Amén. Fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí está, será medicina. Apártate de eso, hermano. No vivas de tu propia verdad, sino la verdad de la palabra del Señor. Si antes estabas acostumbrado a andar como tú querías, en veredas torcidas, ahora tienes que andar en veredas rectas, ¿no? Con prudencia. Antes hemos aprendido hábitos malos en el mundo, hermanos, ¿no? Nuestra formación del mundo ha sido terrible para nosotros. Ahora tienes que desecharlo. Ahora lo que tienes que hacer es incorporar la verdad de Dios en todos tus caminos. Solo la palabra de Dios es lumbrera a tu camino y lámpara a tus pies. Salmo 119, 105, apúntenlo. Lámpara es, ¿no? A tus pies. Lumbrera a tu camino.
Recuerde bien, hermanos, recuerde bien que solo Dios define lo que es verdad, lo que es bueno para todas las personas que están en la tierra, en todos los tiempos y lugares, porque la verdad no es algo que Él decide, sino algo que Él es. Dios no determina la verdad, Él es la verdad. Su esencia es eso, ¿cierto? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando uno tiene sus conceptos erróneos del pasado y todavía quiere actualizarlo actualmente. No se puede, hermano. Por eso la palabra dice, y renovaos vuestra mente con la palabra de Dios. Si tú eres permeado por la palabra de Dios, si eres influenciado, inflamado por la palabra de Dios, tú vas a tener un concepto diferente de lo que es la verdad. Porque hemos venido a este mundo, hermanos, en la mentira. Siempre hemos vivido sobre la mentira. Los grandes empresarios del mundo, ahí están los gángsters, cómo han ganado, con mentiras han ganado, han hecho fortuna. ¿Pero para qué? Todo lo que tú adquieres de mal hecho tiene sus consecuencias. Ahí lo ves a Pablo, está muerto, joven. ¿Por qué? Porque no puedes vivir todo el tiempo con la mentira, no puede triunfar nunca, hermano. El diablo ya está derrotado. La verdad, como dice la palabra, ¿no?, que hemos leído, todo lo que este mundo, nuestros ojos ven, van a pasar. Pero su palabra permanece para siempre. Y su palabra es la verdad. Hay que entender claramente eso, hermanos. Recuerde bien nuevamente, solo Dios define lo que es la verdad y lo bueno. ¿Cuál es la aplicación de este tema del cinturón? De nuestra armadura, el cinturón. ¿Cuál sería la aplicación de todo esto? La conclusión es, solo la verdad de Dios, hermano, ajustará tu vida a la perfecta voluntad de Dios. Solo la verdad. Que además es buena y agradable, dice, ¿no? Romanos 12:2. Por favor. Amén. Romanos 12:2 dice, no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ella te va a proteger de los engaños de Satanás en lo espiritual, moral y doctrinal. Eso es importante, hermanos, en nuestra vida. La gente confunde la moral con la ética. Para la gente del mundo, hermanos, ser moral o ser moralista es que tú debes saber utilizar los cubiertos en la mesa cuando tú eres invitado a un lugar. Es comportarte correctamente, aunque estés fingiendo delante de la gente, ¿no? No eres transparente, estás fingiendo. Entonces, pero solo la verdad de Dios es la que va a ajustar realmente tu vida a una perfecta voluntad del Señor. Y mientras más palabras tengas tú en tu corazón y en tu mente, tú tienes la respuesta inmediata para cuando el enemigo ataque. Porque el enemigo te va a atacar con palabras que va a poner en tu pensamiento. Pero como tú tienes también palabras de verdad, es contundente, tú respondes, ¿no? Pero también dice la palabra de Dios. Acuérdense cuando Jesús tuvo su enfrentamiento en el desierto con Satanás. Ambos se agarraron a palabras.
¿Entiendes? Satanás le recordó un pasaje bíblico. Y Jesús dijo, no, no solo de pan vive el hombre. Volvió a agarrar la palabra. Satanás conoce la palabra. Pero tú tienes que ahí, como tienes la palabra, dices, pero la palabra también dice esto. Y la palabra dice esto. Y hay momentos que ya no puede. Porque siempre la verdad es contundente, hermano. La mentira no dura. Así es, mis queridos hermanos. Usted ha aprendido esta noche en cuanto al cinto de esta armadura es la verdad de Dios.